La ley de solo sí es sí que quiere impulsar Irene Montero establece un cambio en el Código Penal en el artículo 178 y yo he visto numerosos comentarios y vídeos en las que se hace una interpretación que yo no acabo de ver o no acabo de entender. A ver si vosotros me podéis ayudar. Abajo en los comentarios os dejo un link para que os podáis descargar esta reforma, este proyecto de ley, para que lo podáis mirar vosotros y vosotras tranquilamente y decidir y pensar lo que queráis pensar sobre el tema. Lo que he visto en numerosas ocasiones es que dicen que el hombre va a estar en una posición de inferioridad a la hora de demostrar las agresiones sexuales. Es decir, se sobreentiende que la mujer solamente por denunciar se la va a creer y va a tener que ser el denunciante hombre quien va a tener que demostrar su inocencia, que es un claro atentado a la presunción de inocencia. Ahora bien, ¿eso es lo que dice la ley del solo sí de Irene Montero? Vamos a verlo. Esta es la modificación interesante, esto es lo que suscita tanto revuelo y vamos a leerlo detenidamente para ver si es cierto todo esto que yo estoy oyendo y que, bueno, me he quedado un poquito ojiplático y vamos a verlo. Os lo leo. Artículo 178, modificación. Antes se establecía violencia o intimidación para que haya agresión sexual, ahora no hay esa violencia o intimidación, sino solamente hará falta el sí. ¿De acuerdo? El consentimiento. Sin mediar violencia o intimidación, solo faltará el consentimiento. Pero vamos a ver, ¿qué es eso del consentimiento? ¿Qué nos dice? Será castigado con la pena de prisión de 1 a 4 años como red de agresión sexual el que realice cualquier acto que atente contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento. Ojo que esto del consentimiento ya se presupone en el Código Penal, pero, insisto, no está mal que lo ponga. Pero a ver en qué consiste. Se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, concluyentes e inequívocos, conforme a las circunstancias concurrentes, su voluntad expresa de participar en el acto. Pues bien, la primera nota característica que estoy notando aquí es que no nos está hablando de ningún género, Yo he visto que la gente dice, como en varios vídeos, podéis verlos por internet, que expresan que es el hombre quien va a tener que demostrar que no ha habido agresión sexual invirtiéndose la carga de la prueba, cosa que yo no estoy viendo en la redacción del artículo. En primer lugar, como vemos, no habla de mujeres u hombres, está hablando de personas, contra la libertad sexual de otra persona sin su consentimiento, es decir, hombre con mujer con mujer o quien sea con quien sea, ¿de acuerdo? Da igual el género que tengas, aquí no está haciendo expresión alguna al género de las personas, tanto de la víctima como del supuesto agresor. Por lo tanto, no hay una inversión de la carga de la prueba hacia el hombre en las agresiones a las mujeres. El único punto que hay conflictivo es el del consentimiento, es cómo se demuestra que hay o no consentimiento. En este sentido, el derecho tradicional nos está diciendo que la presunción de inocencia implica que quien acusa debe demostrar los hechos. Sin embargo, este artículo nos está hablando de una voluntad expresa de participar en el acto. ¿Eso qué podría implicar? Que el supuesto agresor o agresora tenga que demostrar ese comportamiento expreso, ese consentimiento expreso. Y ahí sí que podría haber una inversión de la carga de la prueba. Pero insisto que leyéndolo tal como lo estoy leyendo, no creo que exista una carga de la prueba diferente de la que ya existe en nuestro derecho vigente. Es decir, que si tú quieres demostrar que ha habido esta agresión sexual, vas a tener que demostrar que había voluntad expresa. No va a tener que ser el acusado quien tenga que demostrar que había esa voluntad expresa. No existe inversión de la carga de la prueba y no existe diferenciación de género en este artículo. Además, este artículo me parece que se contradice un poco porque primero está hablando en el consentimiento, se entenderá que no existe consentimiento cuando la víctima no haya manifestado libremente por actos exteriores, es decir, tácitos, concluyentes e inequívocos, que eso sería tácito, por actos exteriores, implica actos exteriores, tácito significa que no es expreso. Expreso tienes que ser sí, solo es sí. Pero, a ver, si tú estás hablando de actos exteriores, concluyentes e inequívocos, estaríamos hablando de algo tácito. Entonces, quien no haya manifestado tácitamente su voluntad expresa, parece un poquito contradictorio, pero vamos a suponer que tiene que ser expresa. Y vamos a suponer también que en un caso de esta índole,
tengas que demostrar un consentimiento expreso por parte del acusado, no por parte de la acusación. Vamos a imaginar que existe una inversión de la carga de la prueba, porque no sé cómo se va a interpretar esto en un juicio, como es una ley nueva. Insisto, según el derecho vigente, quien va a tener que demostrarlo va a ser el acusador y no el acusado. Pero vamos, imaginemos que hay una inversión de la carga de la prueba por H o por B. ¿Cómo demuestras tú que hay una voluntad expresa para realizar un acto sexual? Pues vas a tener que necesitar un testimonio que te diga, sí, había una manifestación expresa de querer mantener relaciones sexuales, pero es que las relaciones sexuales suelen ser entre dos, no entre tres. Entonces, la testifical va a ser un poquito difícil, para empezar. Vamos a ver otra clase de consentimientos expresos. Pues bueno, un vídeo diciendo, aclarando que quieres mantener relaciones sexuales. En ese caso, cuando tú estés en una discoteca o estés en tu casa o con tu esposa, por ejemplo, o esposo, y quieras mantener una relación sexual para que no te denuncien y acabes en la cárcel por mantener relaciones, necesitarás un vídeo en el que la persona con la que te vayas a acostar esté dando el consentimiento para poder demostrarlo. O si no, un contrato, cuando tú te estás liando con otra persona, ya sea hombre o mujer, y antes de hacer el acto, antes de consumarlo, dices, oye, ya medio desnudo, ya que estás a punto, o ya desnudo del todo y desnuda del todo, en vez de tirarte a la cama, dices, tengo aquí un papelito, un contrato firmado por mí, necesito tu firma para que me des el consentimiento expreso de que quieres mantener relaciones conmigo, ¿de acuerdo? Porque si no, es imposible demostrar una cosa así. Y finalmente, otra forma de demostrarlo sería que te grabes durante toda la relación sexual para que luego no te denuncien por una agresión sexual que ha sido consentida. Es decir, vas a tener que grabarlo. Así que cuando os vayáis a acostar con alguien, lo primero que tenéis que decirle es, bueno, si quieres mantener relaciones sexuales conmigo para evitar que yo vaya a la cárcel, ¿cuánto pone aquí? De 1 a 4 años, lo vamos a grabar. ¿Te parece bien que lo grabemos? Y la otra parte dirá, no, no. Bueno, pues, ¿cómo demuestras tú que hay consentimiento expreso o no? Y además voy a añadir otra cosa. Aunque haya ese consentimiento expreso, aunque consigues que en medio de la pasión se detenga el acto para firmar un papel o para grabarte un vídeo dando un consentimiento expreso, o que llames al vecino para que sea testigo, para que dé fe de que había consentimiento, una vez que tú estás realizando el acto puedes cambiar de opinión. Es decir, imaginemos que damos por válidos los contratos presexuales, ¿de acuerdo? Que antes de mantener, si la pasión en la forma de ligar va a cambiar, vamos a tener que llevar preservativos y contratos de actos sexuales siempre que nos vayamos por ahí, ¿de acuerdo? Apuntároslo, siempre llevar el preservativo y el contrato de consentimiento sexual. Pues bien, una vez firmado el consentimiento sexual, o filmado el vídeo, dando un consentimiento, puede pasar que antes de realizar el acto, posterior a haber dado el consentimiento, tú decidas cambiar de opinión. En ese caso, ¿qué ocurre? Pues que tú tienes un consentimiento expreso para poder realizar un acto sexual, cometes un acto sexual agrediéndola sexualmente o agrediéndolo porque no quiere, porque ha cambiado su consentimiento, pero aún así tú tendrás ese documento que certifica que había consentimiento. Entonces, cuando tú vayas a juicio y denuncias a la otra persona porque no había consentimiento, la otra persona dirá, sí, me lo firmaste. Y dirá, no, perdona, pero es que yo cambio de opinión. En ese caso, ¿qué se va a hacer? Si la muestra para que haya consentimiento es que haya un contrato, que haya un vídeo y lo tienes y luego se cambia de opinión, ¿para qué sirve hacer un contrato o hacer un vídeo o que haya el vecino mirando en plan voyeur para dar fe de que había consentimiento? Es decir, que este artículo, este consentimiento, es un poco sin sentido, no sé cómo se va a aplicar en el caso de que se apruebe la ley y no sé si va a haber una inversión de la carga de la prueba, lo dudo.
Pero ¿qué es lo que se pretendía con el solo sí es sí? Por lo que yo he entendido cuando he visto noticias o personas hablando de solo sí es sí, o el yo sí te creo hermana o algo así, no me acuerdo cómo era, es que por el mero hecho de denunciar a un hombre por parte de una mujer se tenía que creer a la mujer y no al hombre. Yo esto no lo veo reflejado aquí, y si seguimos en el artículo tampoco hace mención alguna al género, ni a la presunción de inocencia, ni a la carga de la prueba. Por lo tanto, decir que se aprueba una ley del solo sí es sí me parece exagerado. Lo que podemos decir es que se ha aprobado una ley que sigue hablando de consentimientos como ya había en el Código Penal, o sea que cambiar no cambia mucho o prácticamente nada, y sin embargo nos ofrece todavía más dudas y una nueva forma de realizar actos sexuales, que ya os digo, mediante un contrato o firmarlo, para que no haya luego dudas. En fin, a mí no me ha resuelto nada, yo me lo he leído, no me ha resuelto nada. Lo que sí que me he leído es el resto de la ley. Tiene algunas cosas interesantes, por ejemplo, realizar formaciones a abogados o a administraciones públicas, a gente que se dedica al asesoramiento o a la sanidad, para formarles en lo que es la violencia sexual. Pues bueno, eso no está mal, no digo que esté mal. O luego también había otros que impulsaban algunas ayudas para las personas que han sufrido agresiones sexuales, o cambiar algunos de los delitos como la mutilación genital y decirlo que eso es violencia sexual. ¿Por qué? Porque yo me imagino que siendo violencia sexual tendrás opción a unas ayudas por ser catalogado como violencia sexual, que en ese sentido sí que puede ser positiva esta ley, ¿vale? Y también habla de la formación, que a mí que se haga formaciones sobre violencia sexual, pues me parece bien. También es verdad que hace un montón de seguimientos, un montón de protocolos y un montón de etcétera por parte del gobierno, que va a implicar un gasto en impuestos. Es decir, que tú puedes hacer protocolos y puedes hacer formaciones y tú puedes hacer seguimiento, pero vamos a ver cuánto nos va a costar ese seguimiento y si eso va a ser eficaz, si va a servir para algo o si solo va a servir para justificar los 450 millones que tiene el Ministerio de Igualdad. En fin, espero que os haya gustado esta reflexión. A mí no, porque sinceramente yo me he quedado igual. Si creéis que me equivoco o si creéis que hay una inversión de la carga de la prueba en este artículo, o es que se debe relacionar con algún otro artículo de la ley, porque es verdad que el artículo 1 o 2 de la ley habla de que se tiene que hacer una interpretación de género para impulsar a la mujer. Pero dudo mucho que eso en el Código Penal se tenga que tener en cuenta. Así que yo no veo presunción de inocencia cambiada, no veo carga de la prueba cambiada, no veo que se hable de género. Si alguien entiende que sí, como he visto en otros vídeos de otros juristas que lo dicen, por favor, decídmelo, explicádmelo, porque yo en este artículo no lo veo. No veo ni inversión de carga de la prueba, ni distinción de género. Lo que sí que veo es que es innecesario. En fin, nos vemos en otra reflexión. Y muchas gracias por verme, eso sí, eso siempre. Chao.